a la clase del día de hoy. Hoy es la última clase correspondiente al nivel 2 de este curso de auxiliar de farmacia. El día de hoy, chicos, vamos a hacer un repaso, incluso hay algunas personas que se nos unieron después de algunas clases. Entonces, hoy vamos a hacer un repaso de todas las cosas más importantes, las cosas más puntuales que hemos visto a lo largo de todo este mes. Si tienen alguna duda, no duden en preguntármela. Ahora es el momento. Entonces, como ya les dije, estas diapositivas son un compendio en resumen de todo lo que hemos visto alrededor de este mes. Bueno, chicos, como ustedes ya saben, a ver si se está grabando. Sí, como ustedes ya saben, empezamos con los conceptos básicos. Vamos a hablar siempre ahorita de los principales, como qué es el principio activo. En este punto ustedes ya conocen qué es un principio activo, que nada más el principio activo es la sustancia que tiene propiedades biológicas, es decir, lo que contiene en sí el medicamento, que van a generar una aplicación terapéutica en el organismo. Las formas farmacéuticas, ya sabemos, como su palabra misma nos dice, es la forma del medicamento. Si vienen tabletas, si vienen cremas, si vienen cápsulas, existen muchísimas formas farmacéuticas. Conforme a su forma farmacéutica, también vamos a definir la vía de administración. Cada una conforme va de la mano a la otra. Y el excipiente, que nada más son agregados que se les pone a los medicamentos, que son farmacológicamente inertes, sino que la acción de los excipientes es que les crean características como darle una mejor presentación, un mejor sabor, una mayor absorción, una fácil administración. Entonces, esto no tiene ninguna acción terapéutica, pero sí le sirve como vehículo al medicamento para llegar a su correcta diana terapéutica. Bueno, ¿qué pasa cuando un producto, o sea, qué sucede del producto para que llegue al efecto terapéutico? Al momento sabemos que esta interacción entre el medicamento y un organismo vivo, cuando entran en contacto, se crea toda esta interacción que bien puede generar dos tipos de efectos. Los medicamentos, en base a distintas investigaciones que recopilan muchísimos años, muchísimo dinero incluso y tiempo, pueden generar efectos bien sean terapéuticos o tóxicos. Un momentito, por favor. Bien, entonces, los medicamentos. Los efectos esperables que se pueden tener de un medicamento son terapéuticos, es decir, que para curar una enfermedad o para prevenir una enfermedad con el fin de atacar a cierta patología, o también pueden generar efectos tóxicos, es decir, que generen efectos indeseados. A veces los efectos tóxicos más comunes son las alergias, que las alergias incluso pueden llegar a generar consecuencias muy graves, incluso la muerte. Un efecto tóxico, por ejemplo, que ya hemos visto a lo largo de estos días, lo vimos recientemente, es las penicilinas. Por ejemplo, las penicilinas, hay ciertas personas que les tienen alergia y generan este efecto tóxico, a veces un efecto rápido, a veces un efecto inmediato, un efecto tardío, pero en el efecto inmediato incluso pueden crear anafilaxia. La persona no recibe el flujo constante de aire y por ende puede llegar a tener una muerte súbita incluso. Bueno, el organismo
ya sabe que todos los medicamentos pasan por ciertos procesos. Entre ellos está la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Y para que estas interacciones se den, tienen que atravesar alrededor de ciertas fases, que son estas de aquí: la fase biofarmacéutica, la farmacocinética y la farmacodinámica. También vimos estos conceptos que los venimos manejando desde el nivel 1, que es la farmacocinética y la farmacodinámica. Pero esta gráfica a mí me gusta mucho, ya que con estas el concepto se simplifica bastante. Podemos definir a la farmacocinética como lo que el organismo le hace al fármaco. Aquí caben todos estos procesos como de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y la farmacodinamia, en cambio, es al revés. Es lo que el fármaco le hace al organismo. Pero también hablamos sobre cómo tienen que llegar los fármacos a su destino. Cómo es el hecho de que un medicamento llegue a cierto lugar. Si a mí me duele la cabeza, ¿cómo sabe ese medicamento que tiene que cumplir con la disminución de ese dolor? Para que una droga pueda llegar al destino donde debe actuar, tiene que atravesar alrededor de nuestro organismo por múltiples membranas corporales. Existe lo que es la membrana celular, que básicamente lo que hace el el medicamento es atravesar por el organismo, y hay ciertas barreras, en este caso la barrera extracelular, que el organismo metaboliza todos estas moléculas y las hace pasar por medio de esta membrana. Eso que son aquí son ciertas proteínas que es como que atrapa estas moléculas y las ingresa a la célula, siempre yendo en contra del gradiente de concentración o a favor del gradiente de concentración. Y tenemos los varios tipos de transporte. Está el transporte pasivo y está el transporte especializado. También tenemos lo que es dentro del transporte especializado, la pinocitosis, que básicamente en la pinocitosis la membrana engloba las sustancias del medicamento y les hace como una especie de burbuja y las ingresa a la célula con el fin de diseminarla. Hablamos de los distintos procesos, como está la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción, y la absorción de los medicamentos. Como ya les dije, va relacionada también la absorción con sus vías de administración, que la absorción no es nada más que el proceso donde la droga tiene que llegar o el medicamento llega a la circulación. Una vez que está en la circulación, va por más procesos. En el caso de la absorción, desde que se administra, pasa hacia el torrente sanguíneo. Y cuando ya están estos medicamentos en el organismo, deben atravesar distintas membranas, como lo que yo les decía. Cuando la administración, por eso hablábamos también en vías de administración, cuando es parenteral, ya sea por intravenosa, los fármacos van directamente a la circulación. Por eso es que esta vía de administración es muy rápida, es una vía de administración de elección cuando necesitamos un efecto terapéutico instantáneo. También existen los factores que modifican la absorción,
Existen muchos, pero en este caso los principales son los siguientes. La solubilidad del producto medicamentoso, que a máxima cantidad del soluto, el agua corporal, por ejemplo, en nuestro cuerpo es aproximadamente un 60%, aproximadamente 60%, 55% en mujeres, fluctúa con respecto también al peso corporal y se reparte en dos tipos de líquidos, los intracelulares y los extracelulares. Y dentro de los extracelulares está el líquido intersticial y el plasmático. Y el medicamento debe disolverse primeramente por el líquido intersticial. El líquido intersticial es el que se encuentra rodeando a las células. Chicos, perdónenme un ratito, estoy media gripadita. Un segundito. Otro factor que modifica la absorción es la formulación de los medicamentos. Su vía de administración tiene que ver mucho, si es oral, si es sublingual, si es rectal. Acorde a esto, se absorbe de manera diferente los medicamentos. Si es una forma de administración por vía oral y la forma farmacéutica es sólida, pues este medicamento tiene que desintegrarse, diluirse, pasar por las membranas y luego ejercer su efecto terapéutico. Con una formulación de un medicamento líquido es mucho más rápido su absorción. También el pH de los medicamentos también nos ayuda muchísimo a cambiar la absorción, el pH del compartimiento, por ejemplo, el pH de las cavidades gástricas, el medio gástrico del mismo tiende a alterar la absorción de los medicamentos, la circulación en el sitio absorbente. Mientras haya un mayor flujo de sangre, este también va a acelerar la absorción del fármaco. Y al contrario, si existe una disminución del mismo, también se va a disminuir la absorción. El área de superficie absorbente. Si tenemos un área amplia, un área grande, como por ejemplo la mucosa intestinal, la parte de los alvéolos pulmonares, tenemos una superficie grande, vamos a tener una absorción mucho más rápida. Y si la superficie es más pequeñita, va a ser muchísimo más lenta. La molécula del medicamento, dábamos el ejemplo de este gráfico de aquí, que una aspirina, por ejemplo, a nivel de química tiene 21 átomos. Una hormona para el crecimiento humano tiene 3.000 átomos y un anticuerpo, miren, por ejemplo, tiene más de 25.000 átomos. Entonces, claramente se observa la diferenciación en su tamaño, incluso en su peso, se podría decir. Entonces, al ser una molécula mucho más grande, tiene que ver muchísimo también con la absorción del medicamento. Las moléculas más grandes, por ejemplo, tienden a absorberse en menor medida que las pequeñas. Al ser una molécula muchísimo más pequeña, tiene mayor facilidad para poder ingresar por la membrana celular. Otro proceso que hablábamos es la distribución de los medicamentos. Esta distribución, igual como su palabra lo dice, depende de la biodisponibilidad, que hablábamos de este concepto, que es como la cantidad de medicamento que hay en la sangre luego de su administración. Como les decía, cuando es administrado por vía intravenosa, pues la biodisponibilidad en realidad es casi igual, porque a veces cuando se da por vía oral, como tiene que atravesar por tantas membranas, la cuantificación del medicamento va disminuyendo.
pero si es por vía parenteral, la biodisponibilidad es prácticamente la misma. ¿Qué pasa con los medicamentos cuando una mujercita está embarazada? El embarazo, como ya saben, es una serie de procesos donde las mujeres pasan por procesos fisiológicos, psicológicos, anatómicos, incluso que cambian. Y existen razones muy complicadas porque no existen tantas investigaciones con respecto a fármacos en embarazo, ya que por razones éticas todas estas investigaciones pues no pueden darse a cabo en vivo. Entonces simplemente tenemos medicamentos que se basan incluso en animales. Entonces, por ejemplo, en distintas etapas del embarazo tenemos un potencial de repercusión diferente. En el periodo de implantación, que aproximadamente va desde las primeras semanas del embarazo, no tiende a ser tan susceptible a efectos teratogénicos, que los efectos teratogénicos son cambios a nivel genético y que pueden crear malformaciones en el feto. Pero ya hay un periodo de organogénesis cuando ya se están formando todos los órganos, los sistemas. Aquí sí es un periodo de un gran riesgo que va entre la segunda y 10ª semana o entre la 4 a la 12 semana de gestación. Y sí hay ciertos medicamentos que están completamente contraindicados en el embarazo porque pueden crear estas anomalías estructurales que son completamente incompatibles, algunas con la vida. Y en la última etapa, bueno, en el potencial de repercusión que ya va desde la 10ª a la 2ª semana de gestación, existe una disminución en el riesgo, sin embargo, esto no significa que lo va a eliminar. Es menos riesgoso que de la 2ª a la 12ª semana, pero aún así sigue vigente el riesgo de tener efectos teratogénicos en el feto. Por eso hablamos que los medicamentos deben ser cuidadosamente prescritos tanto para embarazadas como para mujeres lactantes. En el caso de la lactancia, también hay medicamentos que pasan por la leche materna y no se les puede dar a los niños, no se le puede dar a la madre, porque a veces esta alimentación, pues ustedes saben que es muy importante para el infante. Algunos medicamentos, por ejemplo, son los anticoagulantes, que dice que tienen riesgo teórico, y sí es teórico, porque no existen las investigaciones en vivo. Los hipoglicemiantes, los antitiroides, los AINES incluso, y los opiáceos. Recordemos que los opiáceos tienden a atravesar incluso afectan directamente al sistema nervioso central. También hay factores que modifican la distribución, muy parecidos a los anteriores, como el tamaño del órgano, el flujo sanguíneo del tejido y el metabolismo y excreción, que es otro proceso, que básicamente metaboliza, genera distintos metabolitos, distintas moléculas de los fármacos para poderlas procesar. También hay fármacos que se alteran debido a distintos factores, como por ejemplo la edad. No es lo mismo que se metabolice en un niño, en un adulto mayor, que en un joven. El sexo, incluso los hombres tienen una mayor actividad enzimática que las mujeres, por el hecho de que los hombres tienen mayores niveles de testosterona, perdón. El factor genético, existen ciertas poblaciones que su genética les ayuda a metabolizar mejor ciertas moléculas de medicamentos. Y también la eliminación, que es el último de estos procesos de la farmacocinética.
que consiste en la eliminación desde la circulación hacia el exterior del organismo. Existen múltiples vías que pueden ser la eliminación renal por vía pulmonar. Generalmente cuando se dan estos medicamentos en gases, como por ejemplo los broncodilatadores, también se eliminan por el tubo digestivo. En menor medida, por ejemplo, se eliminan por la saliva, por el sudor, por la vía hepática, también es otro tipo de eliminación. Y también en menor medida a veces por la leche materna, pero también depende muchísimo del fármaco. Otro proceso, entonces ya hablamos de la farmacocinética y la farmacodinamia, en cambio es una globalización de procesos bioquímicos, fisiológicos, y aquí ya entran los mecanismos de acción de los fármacos. Aquí hay unos conceptos muy importantes, como por ejemplo, qué es un agonista y qué es un antagonista. El agonista, les daba ayer el ejemplo de la piperacilina más el tazobactam, o el sulfamethoxazol más trimetoprim de ciertos antibióticos, que los agonistas es como que entre ellos provocan una respuesta para que se pueda generar una mayor acción de los medicamentos. Y el antagonista, en cambio, se repelen estos efectos. Si yo uso dos medicamentos, uno con otro, pueden generarse acción que repele el uno con el otro. Le inhibe la acción del otro medicamento. Entonces, estos son ejemplos que a veces ocurren con ciertos medicamentos. Por ejemplo, a veces las píldoras anticonceptivas tienden a generar efectos antagonistas con ciertos medicamentos, ¿sí? Interacciones medicamentosas, como por ejemplo el sinergismo, el antagonismo, el antídoto, que ya sabemos que impide o inhibe la acción de un tóxico. Por ejemplo, si tenemos una intoxicación por paracetamol, lo damos con su antídoto, que en este caso sería la N-acetilcisteína. Son conceptos que tenemos que tenerlos muy, muy en claro. También la acumulación, que es cuando el medicamento literalmente se encuentra en demasía en nuestro organismo y no pueden eliminar una dosis antes de que se le ingrese otra. Tolerancia. La tolerancia, por ejemplo, a veces se da con, por ejemplo, medicamentos como los antihistamínicos incluso. Em, Hay distintos tipos de tolerancia que ya son congénitas, tolerancias que ya están diversificadas por especies, tolerancias que se adquieren. A veces los broncodilatadores es un ejemplo de esto. Los pacientes ya no ven un buen efecto de este medicamento y ellos tienden a subir la dosis incluso por cuenta propia, generan una tolerancia y ya no ven los mismos efectos del medicamento. Una tolerancia cruzada. Entonces, esos son tipos de tolerancias que existen. La intolerancia o hipersensibilidad, en cambio, es una reacción exagerada a una dosis normal de un medicamento. La taquifilaxia, en cambio, es la respuesta que cada vez se vuelve menos intensa hasta que ya el medicamento no genera ninguna acción farmacológica. Por ejemplo, los anestésicos locales como la vasopresina. Y ya luego de estos conceptos, luego de hablar sobre todos estos procesos, hablábamos sobre ya medicamentos y sus patologías más frecuentes. Hablábamos sobre las gastritis, las úlceras gástricas, que la gastritis en su gran mayoría está causada por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que es una inflamación de la superficie interna del estómago, que siempre se manifiesta generalmente con náuseas, vómitos, diarreas, y
Generalmente aparece luego de consumir alimentos, a veces que son muy ácidos, a veces bebidas alcohólicas. Y lo malo de que cuando ya avanza esta enfermedad, ya se vuelve un cuadro crónico, ya podemos incluso tener erosión de la mucosa, generando úlceras. Tenemos las úlceras gástricas y las úlceras duodenales, que generalmente las gástricas se relacionan con AINES, como ya hablábamos en el primer nivel. El uso indiscriminado de estos medicamentos puede generar estas úlceras. Generalmente se dan en personas, las duodenales, en personas menores de 40, y a diferencia de las úlceras duodenales, estas sí tienen un riesgo de malignidad mucho mayor, las de úlceras duodenales. ¿Y cuál es el tratamiento? Por ejemplo, les explicaba que este es como un combito que ustedes lo van a encontrar muchísimo en farmacia, tal vez de otras marcas, sí, pero este es muy conocido, que tiene una serie de medicamentos dentro de sí. Encontramos antibióticos, protectores gástricos, y ya viene así directamente del laboratorio. El tratamiento, por supuesto, va de la mano con un cambio de rutina. Con una buena dieta, con cambiar alimentos condimentados, cafés, tés, chocolates, eliminar el uso del cigarrillo, vamos a mejorar el tratamiento. No simplemente es el hecho de tomar el medicamento, sino que también tenemos que evitar estos alimentos que nos hacen daño. En el caso de la gastritis, tenemos este medicamento que incluye generalmente amoxicilina, la levofloxacina y un esomeprazol, que es un protector gástrico. Es un medicamento bastante fuerte, por eso tenemos que cubrir la cavidad gástrica para que no tengamos reacciones adversas muy fuertes en consecuencia de los mismos. Hay los trastornos de motilidad, como por ejemplo la hipomotilidad, ya hablábamos, cuando es hipo es una disminución y cuando es hiper es un aumento. La hipomotilidad, por ejemplo, es un retardo en el vaciamiento gástrico, como por ejemplo el estreñimiento. Y también tenemos la hipermotilidad, pero en este caso la metoclopramida es uno de los ejemplos indicados para la hipomotilidad, que se administra tanto por vía oral, por vía intravenosa. También lo podemos dar en el reflujo gastroesofágico, y tenemos ciertas reacciones como somnolencia, diarrea, incluso galactorrea, que es una secreción de leche fuera de la lactancia, es decir, que una mujer generalmente que no tiene que estar dando de lactar, les puede generar esta reacción adversa. Los laxantes, por supuesto, ya saben, en casos de estreñimiento, les genera un mayor ritmo intestinal, y lo encontramos como bolos, como lubricantes, como estimulantes, en distintas formas. Encontramos muchas formas farmacéuticas, entre ellas es muy conocida la lactulosa, que se administra por vía oral y se absorbe de manera muy poca en el tracto gastrointestinal. Tiene su efecto, es un poco retardado su efecto. Luego de ingerir entre 1 y 2 días aproximadamente, vemos un efecto. Está indicado para el estreñimiento intestinal, ya sea crónico, y si tenemos reacciones adversas como cólicos al principio del tratamiento, flatulentos, y por supuesto una dosis excesiva sí puede causar diarrea. Si tenemos
una persona que tiene vómitos, que tiene náuseas, a veces hay pacientes que tienen alguna infección gastrointestinal, tienen tanto vómito que no se les puede dar por vía oral. Podemos utilizar estos medicamentos que se llaman los antieméticos, que obviamente si no permiten un medicamento por la vía oral, tenemos que aplicarlo por vía parenteral. Tenemos los antieméticos, por ejemplo, que nos ayudan a la expulsión del contenido gástrico, como es el vómito. Entonces, generan efectos tóxicos como la irritación de la mucosa gástrica. Uno de estos ejemplos es el ondansetron. Por ejemplo, miren, este está específicamente indicado en esta fotito para lo que es inyectable. Tenemos una vida media de 6 a 8 horas y si tiene reacciones adversas como cefalea, estreñimiento, cansancio, y si una persona ya tiene hipersensibilidad a cualquier medicamento, es decir, tiene alguna alergia al medicamento, pues está completamente contraindicado. Luego ya íbamos agrupando un poquito más los medicamentos, en este caso los antiparasitarios, que ya saben que generalmente se da en países en vías de desarrollo. Ayuda mucho el clima cálido, el clima tropical, para que se produzca más estos parásitos, sobre todo en zonas mal saneadas, que no tienen una correcta limpieza, una correcta sanidad. Y el parásito, pues, vive dentro de otro ser vivo. Y de este ser vivo absorbe todos los nutrientes necesarios para poderse desarrollar. El mecanismo de contagio puede ser al ingerir agua, al ingerir alimentos contaminados. En algunos casos al inicio no se presenta ninguna molestia, pero hay algunos cuando sí los presenta la sintomatología, pueden ser náuseas, vómito, bajo de peso, un prurito anal nocturno, que en este caso pueden ser algunos parásitos que se llaman oxiurus, el estreñimiento incluso y anemia. La anemia es muy común en estos pacientes porque los parásitos se alimentan de estos nutrientes y generan una disminución de glóbulos rojos en el organismo. De los más conocidos están los benzimidazoles, que son antiemíticos de amplio espectro. Hablábamos del albendazol, que por ejemplo puede ser usado para distintos tipos de parásitos como el ascaris, la tenia, cistecericosis, y ese sí es un fármaco de primera elección para este tipo de formas parasitarias. Lo encontramos en forma de tabletas, en forma de suspensión oral, y tiene sus reacciones adversas como efectos embriotóxicos y teratógenos. Por eso está contraindicado en mujeres embarazadas. Al metabolizarse en el hígado, genera un problema, una reacción adversa que está contraindicado en pacientes con cirrosis hepática. El metronidazol es otro medicamento, pero también actúa sobre bacterias, no solamente sobre parásitos. En este caso, los bacilos gram negativos. Encontramos como por vía oral, por vía tópica, por vía intravenosa, y podemos incluso usarlo en vaginitis por Gardnerella, tricomoniasis, que a veces son enfermedades causadas por enfermedades de transmisión sexual. Son parásitos que nos encontramos a veces en secreciones de mujeres, incluso a veces en orinas de hombres y mujeres, perdón. Entonces, tiene sus reacciones adversas, como que si generan un sabor metálico en boca. Por supuesto, como es de mucho conocimiento,
que con antiparasitarios no tomar alcohol. La cloroquina es uno de los medicamentos antipalúdicos, es decir, contra el paludismo humano, y es uno de los fármacos de mayor elección para estas patologías. A veces incluso esos medicamentos se dan con fines profilácticos en zonas donde son endémicas de estos parásitos, y las reacciones adversas sí son muy complicadas, por eso deben tratarse con mucho cuidado, como son la hipotensión arterial, trastornos de la vista, a veces crean mareos, caída del cabello. Están contraindicados en personas que tienen glaucoma, problemas a nivel de los ojos, úlceras y por sobre todo a nivel de lactancia. También hablábamos de los antimicóticos, que son medicamentos que se usan exclusivamente para hongos, antiparasitarios para parásitos, antimicóticos para hongos, que los hongos sí los encontramos en agua, tierra, aire incluso, y su forma de contaminación más rápida son las esporas. A veces las encontramos en el ambiente y podemos inhalarlas. Entonces tenemos los hongos unicelulares y los pluricelulares. Pero ¿cuál es la farmacología? Porque hay distintos tipos de mucosis, de micosis. Tenemos las superficiales, que se aprecian a simple vista. Tenemos también las subcutáneas, que están a nivel de la piel. Las sistémicas, que ya han englobado todo el organismo. Y las oportunistas, que como su palabra lo dice, llegan de manera inoportuna. Y las infecciones oportunistas generalmente se dan en pacientes inmunocomprometidos que tienen su sistema inmunológico bajo, y por ende ellos están muy expuestos a estos microorganismos. Tienen mayor facilidad a contagiarse de estas micosis. Los más conocidos de los antimicóticos sistémicos está la anfotericina B, que está indicado, por supuesto, ya cuando tenemos micosis a nivel de todo el organismo, es decir, sistémicas graves, a veces causadas por este hongo de aquí que se llama el Aspergillus, que lo encontramos a veces en el ambiente, y por el simple hecho de inhalarlo podemos obtener este hongo en nuestras vías respiratorias. La nistatina es un medicamento antimicótico que sí es muy tóxico, pero no debe ser usado por vía sistémica.
solo debe ser usado por vía oral. En el ejemplo de la candidiasis, que es un medicamento, que es una patología que está causada por generalmente este hongo que se llama Candida albicans. También encontramos la candidiasis vaginal, la candidiasis urogenital. Entonces, son muy conocidos estos a veces en las mujeres, es bastante común y tiene efectos adversos raros, pueden ser la cefalea, náuseas, vómito y hepatotoxicidad. La hepatotoxicidad es de los principales de los antimicóticos. La terbinafina, por ejemplo, en cambio está dado para infecciones, a veces micosis a nivel de las uñas, a nivel del pelo, por vía tópica. Igual, las reacciones adversas se comparten. Siempre recordar que en antimicóticos el funcionamiento hepático se ve alterado. Encontramos también los azoles, el ketoconazol, que sí está dado para micosis superficiales, micosis sistémicas, y las alteraciones, como les digo, siempre los antimicóticos se comparten. La principal que es el daño hepático. Sobre todo está contraindicado en pacientes que ya tienen daño hepático. No podemos exacerbar toda esta sintomatología. Fluconazol es uno de los fármacos principalmente indicado sobre todo en este tipo de candidiasis, a veces vaginal incluso. Es una dosis que se da en 150 miligramos o a veces en 2 días. Con esto es suficiente. Tenemos también antimicóticos locales, cutáneos y a nivel vaginal. A veces incluso lo encontramos en cremas para hacer uso intravaginal de estos medicamentos. Luego hablábamos de los antivirales, que son medicamentos que se usan exclusivamente para virus, como el aciclovir, que está utilizado para tratar el herpes simple tipo 1 y 2, virus genitales, como el herpes zóster también. Está contraindicado también en enfermedades hepáticas y se eliminan a través de la orina. También tenemos los antirretrovirales, que generalmente son para disminuir la carga viral en pacientes que tienen VIH. Los antirretrovirales son medicamentos de uso muy delicado y que tienen que manejarse con mucho cuidado. Tenemos la acidobudina, que está dado para pacientes que ya tienen VIH, que a veces tienen sintomatología o no, pero reduce visiblemente la reducción de los síntomas. Las reacciones adversas de estos medicamentos son complicadas. Entre ellos está la mielosupresión, es decir, alteramos muchísimo el sistema inmunitario de los pacientes. Por ende, también tenemos efectos adversos como cefaleas, dolores musculares un poquito complicados.
la lamivudina. Generalmente estos medicamentos no se dan solos, se dan siempre acompañados de otros medicamentos. Neurotoxicidad, dolor muscular, son las principales reacciones adversas de este medicamento. Y los antibacterianos, que son las últimas clases que vimos en la última semana. La morfología de las bacterias es diferente y por ende los antibacterianos incluso siempre atacan a este grupo de medicamentos que son los cocos, los gram positivos, los bacilos, los gram negativos y en algunos casos contra espirilos o espiroquetas. Los antibióticos se clasifican acorde a su efecto de acción, a su espectro de actividad, a su estructura química y a su mecanismo de acción. De acuerdo a su mecanismo de acción existen otras subclasificaciones y encontramos estos medicamentos como son las tetraciclinas. Siempre les decía que incluso pueden acordarse que son una tetraciclina porque tiene su terminación en ciclina, tetraciclina, doxiciclina y así sucesivamente. Tenemos dentro de estos, el principal es la tetraciclina como su nombre familiar, que está indicado, por ejemplo, clamidias, que también son otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, infecciones urinarias por gram negativos, y sus reacciones adversas son disminución en el crecimiento óseo. Por eso es que están contraindicados en niños menores de 8 años. Ya que todavía en ellos se están formando los huesos, entonces si nosotros les damos estos medicamentos a los niños podemos alterar su crecimiento normal. Los macrólidos son otro tipo de medicamentos. De los más conocidos tenemos la eritromicina, que la eritromicina también está indicado en pacientes que a veces son alérgicos a las penicilinas. Es una opción para este tipo de pacientes y las reacciones adversas no son tan fuertes, simplemente encontramos reacciones adversas a nivel de trastornos gastrointestinales. También tenemos la claritromicina, que sí está indicada para infecciones de vías respiratorias, las típicas faringitis, laringitis, neumonías causadas por bacterias, y también es un medicamento de opción para la erradicación del Helicobacter pylori. Las reacciones adversas y comparten muchísimo con las anteriores. Son leves a nivel de trastornos gastrointestinales, vómitos y diarreas. Los aminoglicósidos ya son medicamentos que son de difícil manejo. A veces los médicos los tienen un poquito rezagados debido a sus niveles de toxicidad, ya que las principales reacciones son la ototoxicidad, pueden llegar a crear sordera incluso en los pacientes, y la nefrotoxicidad. Los aminoglucósidos no se absorben bien por vía oral, por eso no encontramos sus presentaciones por esta vía de administración, sino únicamente por vía parenteral. En este caso tenemos la amicacina y también tenemos la streptomicina, que sí está indicado, por ejemplo, para ciertas infecciones de vías urinarias y, por ejemplo, brucelosis.
Las penicilinas, que son un grupo de medicamentos antibióticos que es muy amplio. Tenemos, por ejemplo, la ampicilina, que se da, tenemos, por ejemplo, muchas patologías. En este caso, infecciones urinarias, infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales. Y las principales reacciones adversas son trastornos gastrointestinales. Está contraindicado a personas que son alérgicos a las penicilinas, en personas que tienen insuficiencia renal grave. La amoxicilina es otro medicamento que a veces incluso se lo comparte en formulación con el ácido clavulánico. La amoxicilina es un fármaco de elección en niños, por ejemplo. Los niños que a veces se enferman de estas faringitis, es muy indicado para infecciones de vías urinarias, en procesos respiratorios, también en procesos dentales, a veces extracción de los terceros molares se da como tratamiento preventivo o profiláctico. Contraindicado en pacientes que tengan alergia a penicilina. Tenemos también las cefalosporinas con sus subclasificaciones como primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y estos sí comparten muchísimo la farmacocinética, de que se absorben por vía oral y por vía parenteral. Se metabolizan en hígado y se eliminan a través de la orina e incluso por la bilis. Las reacciones adversas de estos medicamentos son que disminuyen el sistema inmunológico, hay disminución de leucocitos, que son los glóbulos blancos, y en algunos casos tienen un dolor excesivo en el sitio de aplicación. Lo damos como tratamiento profiláctico en cirugías. A veces, cuando hay procedimientos quirúrgicos, es necesario cubrir ciertos microorganismos que pueden llegar a invadir las cavidades. Luego de una operación, tenemos las más conocidas, la cefalotina, la cefazolina, el cefadroxilo. Y, por ejemplo, la cefalotina es un medicamento que sí tiene la fama de ser muy doloroso al momento de usarse. Las de segunda generación, las más conocidas es el cefuroxima, cefaclor, cefonicid, cefamandol, que son medicamentos con un espectro un poquito más amplio. De estos medicamentos estábamos hablando nada más el día de ayer. También tenemos los de tercera generación, que sí cubren, por ejemplo, meningitis, y tienen sus reacciones adversas que se comparten igual con todos estos grupos de cefalosporinas, los más conocidos, la ceftriaxona, la cefotaxima, que son medicamentos que se dan por vía parenteral. Y las de cuarta generación, que ya son un poquito más medicamentos más fuertes, generalmente son medicamentos de uso intrahospitalario. En este caso, la cefepima. Carbapenemasas actúan sobre bacterias que a veces son de interés clínico, que se encuentran en nuestra población a nivel general, y son una buena opción para este tipo de infecciones generalmente urinarias. Vancomicina, hablábamos que es un medicamento extremadamente fuerte y que únicamente debe ser usado
en pacientes donde en verdad ya exista una resistencia a otras fórmulas más simples. Entonces, el hecho de estar haciendo uso de este medicamento quiere decir que ya no tenemos muchas opciones para una terapia antimicrobiana. Bueno, chicos, este es, como les decía, es un medicamento muy fuerte de uso intrahospitalario, únicamente cuando ya no existen otras terapias antimicrobianas, podemos hacer uso de este medicamento bajo estricto control médico e intrahospitalario. Si ustedes llegaran a trabajar a nivel de un servicio hospitalario, clínicas, pueden algún día tal vez encontrarse con este tipo de medicamentos. Eso, chicos, ha sido la clase. Disculpen tal vez las interrupciones. Estoy un poco con tos. Por eso se me ha dificultado un poco explicarles. Con todo, ustedes ya saben que esto es un repaso. Perdón. Sin embargo, ya saben que estoy dispuesta siempre en mi número de WhatsApp. Perdón, chicos, como les decía, si tienen alguna duda, independientemente fuera del horario de nuestras clases, fuera del curso, incluso yo estoy disponible para ayudarles. Si tienen alguna duda, pueden contactarse conmigo, incluso podemos, tal vez si desean, explicarles de forma personal a cada uno de ustedes. Pero hoy era un breve repaso de todo lo que hemos visto alrededor del mes. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda. Hola, Bueno, Lidia. sí, Buenas noches. buenas noches. Yo estuve haciendo la evaluación. Ya hice los dos intentos, pero en las lo saqué bajo. ¿Qué podría hacer ahí? Bueno, mira, escríbame mi número de WhatsApp el día de mañana y yo podría habilitarle un nuevo intento para que lo realice y no se quede con la nota baja. ¿Sí? Escríbame nomás a mi numerito de WhatsApp y con ¿Me eso, lo podría dar? Es que no lo tengo. perdón. Que si me lo podría dar. Ah, ya, está en el grupo, pero bueno, les voy a escribir ahorita por el chat. Es este. Cualquier duda, chicos, me lo hacen llegar por este medio. Escríbame cuáles son sus nombres y yo mañana le habilito un nuevo intento. Ok, muchas gracias. Listo, chicos. Con todo, mañana me escriben. Yo les habilito un nuevo intento si es que desean. Y cualquier situación por ese número, anótenlo porque por ahí me pueden contactar.
Si no están en el grupo del WhatsApp, les estoy pasando el contacto. Las evaluaciones las voy a dejar abiertas hasta junio, hasta los primeros días de junio, para que tengan tiempo de hacerlas, de revisarlas. Y si tienen alguna duda, igual me la dicen nada más a mí por mi teléfono celular. No sé si hay más dudas o comentarios, chicos. Esta es la última clase. Como ya les decía, nos veremos en el tercer nivel, donde ese ya sería el nivel final. Hablaremos, por supuesto, de más medicamentos, pero hoy sí, en este nivel hemos avanzado un poquito más ya a medicamentos más específicos, que llegan con certeza, ya sea que trabajen a nivel de farmacia hospitalaria o comunitaria. No hay más comentarios o preguntas, tal vez. Bueno, chicos, si no hay más dudas ni comentarios, pueden, o si les surge después, pueden decírmelo, ya saben, por interno, mi número de teléfono. Si no hay más, chicos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias con todos. Hemos culminado un nuevo nivel del curso de auxiliar de farmacia. Muchas gracias a todos por su comprensión y por su dedicación en este nivel, que de seguro les va a servir cuando ustedes se desenvuelvan en su vida profesional, que es un campo hoy en día muy, muy amplio y sobre todo muy solicitado a nivel de plazas de trabajo. Si no hay más, chicos, muchas gracias con todos, muy buenas noches y nos vemos en el siguiente nivel. Espero que con todos. Buenas noches. Buenas noches, Isen. Gracias. Buenas noches, Buenas chicos, y noches. disculpen cualquier cosa. Muchas gracias.